grabando y comentarles, bueno, primero esperar que hayan descansado en este receso, ¿ya? Yo no mucho, pero algo se hizo, mejor que en la semana, así que algo descansé. Espero usted, profesora, también que haya descansado. Se Un hace poco, corto, se se hace hace muy corto los corto. recesos, ¿cierto? Uno Sí. quiere más siempre, pero bueno, me imagino que ustedes también. Comentarles, chiquillos, que hoy día vamos a iniciar con el taller. Nosotros la semana anterior al receso trabajamos dos temáticas fundamentales. Uno, la profesora Angelina trabajó los criterios e indicadores de evaluación, los definió, entregó ejemplos, analizamos algunos casos y también trabajamos el diseño y la elaboración de pautas de cotejo y escalas de apreciación. Justamente el taller de hoy corresponde a eso, ¿ya? Voy a entregar las instrucciones para que en definitiva nos podamos concentrar en esto. Seguida acá. Perfecto. Aquí estoy presentando y proyectando las instrucciones del portafolio. Espero que se vean bien. ¿Se ven bien, Sí, cierto? sí, Ya, perfecto. sí, Miren, sí. instrucciones. Los instrumentos serán diseñados y elaborados inicialmente en un taller. Inicialmente en un taller significa que probablemente ustedes, como grupo, no logren terminar ambos instrumentos. Sin embargo, nos brinden un avance sustantivo del instrumento que permita retroalimentar y por ende, ¿cierto?, ustedes puedan no solamente obtener un buen producto, sino que además obtengan un buen aprendizaje en torno a esos instrumentos. La idea no es que aprendan el instrumento y entreguen el producto y en definitiva si lo hicieron mal no lo aprendieron. La idea es que los puedan aprender y con el tiempo lo vayan perfeccionando. Entonces, hoy vamos a diseñar instrumentos y nos van a entregar un avance de cada uno de los instrumentos analizados anteriormente. Pauta de cotejo y escala de apreciación. En cada taller los estudiantes presentarán avances y serán retroalimentados por ambos académicos, ¿ya? Para diseñar instrumentos, en cada taller usted contará con algunos recursos, tales como planes de estudio o planificaciones. En eso habíamos quedado la semana anterior, ¿ya? Este taller tiene cierta estructura. Cada vez que elaboren un instrumento, ¿ya?, por lo menos deben incluir esta estructura, básica o mínima. Primero, ¿cierto?, el nombre de la asignatura, unidad con la que van a trabajar, unidad 1, 2, 3 o 4. En algunos casos sale el nombre. Cuando no sale el nombre en el plan, pueden ir a la página de internet. Ahí encuentran el nombre, ¿ya? El objetivo de aprendizaje, que es el OA, vale decir, una vez que seleccionen la asignatura y el nivel, van a seleccionar la unidad de aprendizaje con la cual van a trabajar. De esa unidad, ¿cierto?, van a seleccionar el objetivo de aprendizaje. No importa que sea el primero o el último, el objetivo que más les dé sentido, más les interese trabajar, ¿ya? Luego de eso, van a seleccionar los indicadores de logro asociados a ese objetivo de aprendizaje. Además, me van a dar el listado de contenidos o conceptos con los que van a trabajar, las habilidades que van a evaluar y las actitudes que van a evaluar. Si yo lo comparo con un programa de estudio cualquiera, ¿cierto? Siempre voy a observar, aquí estoy presentando un programa de estudio, ¿verdad? Voy a observar que en la primera parte vamos a encontrar el desarrollo de actitudes. En el caso del lenguaje, hemos visto, el año pasado vimos que es distinto, porque en lenguaje prácticamente se trabajan habilidades, ¿cierto? Y no contenidos. Sin embargo, uno puede identificar claramente algunos contenidos que no tienen la misma característica que los contenidos en ciencia o en historia o en matemática, pero son, por ejemplo, a veces temáticos, la familia, la persona, los afectos, el cuento, la leyenda, el mito, pero que no están explícitos, puesto que trabajan como recursos, ¿cierto? Pero están siempre las actitudes y, bueno, las habilidades, en definitiva, ustedes mismos las pueden crear en lenguaje. En matemáticas distinto, porque ya en el programa de estudio salen consignadas, ¿cierto?, cuáles son los contenidos que van a aprender o conocimientos, cuáles son las habilidades que se van a desarrollar y finalmente cuáles son las actitudes con las cuales van a trabajar. Evidentemente, son los contenidos, las habilidades y actitudes de la unidad. No obstante, lo que ustedes tienen que hacer es ver de esos contenidos,
de esas habilidades, de esas actitudes, ver cuáles son los que están asociados a los objetivos de aprendizaje. Y cuando hablo de los indicadores asociados al OA, bueno, son los que estoy acá seleccionando o marcando. Ojo con eso. Por ejemplo, en lenguaje me voy a encontrar con un gran número de objetivos de aprendizaje a veces, pero no todos quizás se tienen que evaluar o van a ser evaluados con la pauta. Quizás son evaluados de manera formativa o a través de la interacción. ¿Ya? En cambio, otros, ustedes lo van a seleccionar porque van a trabajar con eso y van a crear una actividad evaluativa para poder trabajar y evaluar finalmente ese OA. Volvamos entonces a las instrucciones. Vean acá. Entonces, ustedes seleccionan, ¿cierto?, en enseñanza básica, un curso, un nivel, la asignatura asociada a una de las 4 menciones con las que ustedes trabajan, ¿ya? Nombre de la asignatura, unidad con la que van a trabajar, el objetivo de aprendizaje. Si ustedes me preguntan, profesor, ¿puede ser más de un OA? Por supuesto, porque hay algunos OA que pueden ser evaluados de la misma forma o integrados. Profesor, yo puedo evaluar 2 objetivos de aprendizaje y no todos los indicadores, sino que los indicadores que están asociados o relacionados con la tarea que van a hacer. Sí, por cierto que sí. O también puede ser que sea un solo OA, todos los indicadores y una sola actividad. ¿Vale? Entonces, seleccionan el objetivo de aprendizaje o los objetivos y seleccionan los indicadores. Vuelvo a repetir, no siempre todos los indicadores se tienen que evaluar dentro de la actividad que están desarrollando, puesto que algunos se evalúan formativamente clase a clase. Deben consignar, en el caso, ¿cierto?, de las otras asignaturas, salvo el lenguaje que no los consigna, pero ustedes lo pueden crear, los contenidos, las habilidades, las actitudes. Todo eso está en el plan de estudio. Finalmente, antes de crear el instrumento, deben describir brevemente en qué consiste la actividad de evaluación. Vale decir, en qué consiste la actividad en donde se van a aplicar los instrumentos. Si ustedes me preguntan, profesor, ¿yo puedo aplicar 2 instrumentos en una misma actividad? Sí, sí. ¿Pueden ser formativos? Sí. ¿Pueden ser sumativos? Sí. ¿Pueden ser formativos y sumativos a la vez? Claro, puede que tenga uno sumativo y otro formativo. Puede que uno permita evaluar la evolución de los procesos del trabajo y otro sea simplemente para evaluar el producto final. ¿Se dan cuenta? O sea, tengo amplitud. ¿Ya? 5. Las actividades deben evaluar logros de aprendizaje basados en indicadores. Estos indicadores deben incluir la evaluación de habilidades, actitudes y conocimiento. Si bien esto para ustedes es algo elemental, ¿por qué lo traigo a colación? Porque siempre que los estudiantes elaboran pautas de cotejo, escalas de apreciación, se le olvida que también están evaluando conocimientos o aprendizaje asociados a ciertos elementos cognitivos, no solamente desempeños o comportamientos. ¿Se entiende, no? Entonces, es importante que sepan incluir tanto lo pedagógico como lo disciplinar dentro de su pauta. Que no sean solamente elementos que son característicos del comportamiento o propios de la actividad, sino que si yo voy a trabajar la célula, evidentemente, y vamos a suponer que realizan un modelamiento de la célula con material concreto, estoy pensando en una tontera, no a lo mejor, ya, pero estoy dando un ejemplo. Es evidente que no todos los indicadores van a estar asociados al hacer, sino que también tienen que estar asociados respecto a lo que plantea el plan de estudio, que puede ser identificar parte, que puede ser identificar funciones, que puede ser identificar los elementos que la componen. Todo eso, recuerden, no es solamente elementos visibles que están asociados al comportamiento disociado del contenido, no, debe estar asociado a habilidades, actitudes y conocimiento. Por lo tanto, los indicadores deben tener un nivel de complejidad. Profesor, ¿pero siempre tiene que ser esta misma estructura? No. En algunos casos yo puedo crear un indicador que esté más asociado al comportamiento, que es parte de la acción propia para lograr un producto. ¿Ya? En otros casos puede estar asociado solamente al contenido. Y en otros casos también solo a la actividad. Pero también hay aquellos indicadores que mostró, ¿cierto? En ese momento lo explicó muy bien la profesora Angelina, que son de carácter analítico, incluso holístico, que son capaces de integrar
varias acciones dentro de una misma. Y por lo tanto, la condición de calidad o el logro de calidad era lo que significaba el cumplimiento de eso. Uno podía tener dentro de un desempeño varias acciones, pero siempre había una que permitía el logro. Me imagino que ahí van recordando, ¿ya? De todas formas, la clase está grabada y está en la UCM virtual, para aquellos que no recuerdan o no asistieron. Es la primera parte, ahí es donde Angelina nos explica muy bien en qué consisten los indicadores. Vamos al taller entonces. Taller número 1. Pauta de cotejo y escala de apreciación, que es justamente lo que vamos a hacer hoy. Se organizan en grupos de 6 a 8 estudiantes, ¿vale? 6 a 8 estudiantes, porque no vamos a hacer solamente estos dos instrumentos, después vamos a ir sumando cada vez más. Y se requiere la presencia de ustedes, no solo para elaborarlo, sino que para poder discutir si lo que están elaborando como indicador es adecuado o no. 2. Trabajan con el plan de estudio de la asignatura, ya asociada a las menciones de la carrera, ¿cierto? Matemática, lenguaje, ciencias naturales, historia y ciencias sociales. Para el diseño, deben seguir la estructura presentada en el punto 4 anteriormente detallado. ¿Ya? Para el diseño, la estructura número 4. ¿Cuál es esta? Lo que mostré acá. ¿Cierto? Para cada diseño de cada instrumento, en este caso para la escala de apreciación y para la pauta de cotejo, ustedes estructuran esto. Pero, profesor, ¿qué pasa si hago de todo esto, hago dos instrumentos? Ya ahí no es necesario. Pero si haces dos instrumentos aparte, donde está evaluando dos objetivos de aprendizaje por separado, me vuelve a repetir esto. ¿Se entiende o no? ¿Alguna pregunta hasta acá, chiquillos? Profe, ¿puede ser de menos integrante? ¿Cuánto? ¿De ¿De menos menos? integrante? Sí. Sí, puede ser de menos, sí. Lo que pasa es que yo hice este taller tanto como para ustedes como para educación especial, que es el otro curso que hago, ya ahí hay 90. Entonces, es evidente que pueden disminuir. Sí, no hay problema. ¿Ya? Yo puse de 6 a 8, me parece que 6 ya es suficiente, pero hay amplitud, ¿ya? Sobre todo que sabemos que como estamos en pandemia no nos permite quizás esa conectividad, esa rapidez para poder trabajar. Bueno, véanlo ustedes, puede ser de menos, no hay problema. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. ¿Alguna consulta, duda hasta ahora? Muy bien, entonces veamos acá el horario. El taller se trabaja, ¿cierto? Inicialmente a partir de las 3 y termina a las 5. Pero ojo, aquí hay trabajo autónomo. ¿Qué implica esto? Ustedes, una vez que terminemos de dar las instrucciones, se organizan en grupo y comienzan a trabajar en Teams o en la plataforma que ustedes quieran, ¿ya? Y comienzan a elaborar estos instrumentos. Por lo tanto, en esta primera media hora, quizás antes, ¿cierto? Ya solamente estamos dando las instrucciones y resolviendo dudas, ¿ya? De las 4:30 a las 5, ustedes vuelven a ingresar a la plataforma. Si ustedes se dan cuenta, realicé dos invitaciones, una para las 3 de la tarde y otra para las 4:30 de la tarde. Durante esa media hora van a presentar los grupos, ¿ya? Por eso es la idea también que no sean grupos tan pequeños, porque la idea es que podamos retroalimentar la gran cantidad de compañeros. Aquellos que no alcancen a ser retroalimentados, no se preocupen. Envían al correo con copia a Angelina y a mí, ya sus instrumentos para que podamos mirarlo de vez en cuando y darles algunas retroalimentaciones. De todas formas, no es la idea retroalimentar a cada uno de ustedes o a todos los indicadores que elaboren. La idea es aprender de los productos que ustedes están elaborando. Y en ese sentido, es evidente que si presenta un compañero, todos estamos atentos, todos podemos colaborar, todos podemos retroalimentar y mejorar su instrumento. Y a partir de ahí también estamos aprendiendo, aunque no estemos presentando nuestro instrumento, ¿vale? Por lo tanto, de 3 a 3:30 damos las instrucciones, ustedes trabajan una hora, por eso también es lo importante, se distribuyen las tareas, algunos trabajarán en la escala de apreciación, otras en la pauta de cotejo, ¿vale? Se distribuyen los productos y comienzan a trabajar. Tienen 60 minutos para trabajar. Luego de eso, a las 4:30, nos volvemos a encontrar en Teams y comienzan a presentar grupo por grupo sus trabajos. Es evidente, vuelvo a repetir, que no van a terminar los instrumentos hoy día,
pero van a desarrollar un avance, y ese avance va a permitir retroalimentaciones, ¿ya? Recomendaciones. Antes, antes de elaborar el instrumento, planifique su instrumento. Planifique su instrumento. Aquí he dejado un ejemplo para que ustedes puedan planificar su instrumento. ¿Se dan cuenta? Consigné el OA, luego seleccioné los indicadores con los cuales iba a trabajar, tercero básico, lenguaje, y finalmente describí la actividad en la cual se van a aplicar los instrumentos. Si ustedes miran este ejemplo, se pueden dar cuenta que a partir de una misma actividad pueden crear dos instrumentos. Uno, quizá con una finalidad de carácter formativa o de proceso, incluso sumativa y de proceso a la vez. Y otra que puede ser de resultado, que tiene que ver con el término del diario ilustrado. Entonces, ¿qué significa planificar? Bueno, lo que yo hice fue hacer lo siguiente. Ustedes copian esto que está acá, una tabla de 3 columnas, copian y pegan el OA, copian y pegan los indicadores, y de los indicadores van creando sus propios indicadores asociados al instrumento. Pero ojo, el indicador dice acá, que aquí me interesa que por favor esto sea muy relevante, en contexto a la actividad. Ojo, puede ser antes, puede ser durante y al término. O sea que los indicadores que yo voy levantando pueden estar asociados a elementos previos, como cuál el profesor, si todavía no hace nada, por ejemplo, seleccionó la información de un sitio web y la recopiló y realizó una síntesis de ella. Eso ya implicaría que antes de comenzar a trabajar, por ejemplo, una revista o un periódico escolar, el niño ya obtuvo, ¿cierto? Desde su casa, trajo la información con la cual iba a trabajar, por ejemplo. ¿Ya? Eso quiere decir antes. No es una obligación, solamente estoy diciendo, considere que también usted puede evaluar desde antes del inicio. Durante el proceso, ¿qué significa eso? Implica básicamente que cuando estamos produciendo conocimiento de forma individual o colectiva en la actividad, los estudiantes van avanzando. Yo, como docente, voy identificando que hay distintos desempeños en la medida que van avanzando. Y finalmente también debo determinar los aspectos que son finales o de término o de cierre, que están asociados finalmente al producto o al resultado final. Esos indicadores deben estar asociados al contexto de la actividad y también asociados a contenidos, habilidades y actitudes. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer ustedes cuando estén creando sus propios indicadores para la pauta de cotejo o escala de apreciación? Es darse cuenta si los indicadores que yo estoy consignando son solo habilidades o son solo actitudes y dejé de lado los contenidos. ¿Se dan cuenta, no? Es importante, yo los puedo integrar todo en uno, como fragmentar, dependiendo de la actividad. Por eso digo que no hay una sola forma. Pero es importante que no olviden, porque la idea es que no una clase de matemáticas se transforme en una clase de técnico manual, iba a decir, se me cayó el carnet, de, ¿cómo se llama?, de artes visuales, ¿ya? La idea es que, en definitiva, ustedes comprendan que están elaborando un producto, o los estudiantes están elaborando un producto, pero que está asociado a elementos cognitivos propios de la asignatura. No puede ser que solamente evalúen procesos en torno al hacer, al comportamiento, a la acción, pero disociados del contenido. Eso no puede ser, porque recuerde que están aprendiendo ciencias naturales o experimentales, están aprendiendo historia, están aprendiendo, qué sé yo, matemática, lenguaje. Entonces, ojo con eso. Lenguaje tiene aquí mucha libertad. Si ustedes observan, estos son los indicadores de lenguaje de LOA 12 de tercero básico, de la unidad 1. Si ustedes observan lenguaje, da para que en definitiva ustedes puedan crear actividades maravillosas, porque en definitiva no hay conocimientos duros, ¿cierto? O tradicionales como en la otra asignatura, como en matemática, historia o ciencia, que obligan a ver un elemento conceptual teórico. Aquí no, se desarrollan más competencias, más habilidades, y en ese sentido, probablemente tienen más libertad a la hora de crear cosas, ¿vale? ¿Alguna pregunta, chiquillos?
consultas, dudas. Lo último, aquí dejé solamente, me faltó hacer, no tuve tiempo para hacer, pero ustedes lo pueden hacer mejor que yo porque es cosa de insertar y pegar una tabla nomás. Y creé como formato la pauta de cotejo. Ustedes sigan la misma lógica en torno al nivel instruccional de la pauta de cotejo, nombre, curso, fecha. Más adelante, cuando pasemos por la prueba, voy a explicar cuál es la diferencia entre el puntaje ideal, real, obtenido y la nota, ¿ya? Cuando comencemos a trabajar ponderaciones y calificaciones. Por ahora, sepan que todo instrumento debe consignar el nombre del estudiante, curso, fecha, puntaje ideal, puntaje real, puntaje obtenido, nota. Más adelante vamos a explicar qué significa cada cosa. Y me atreví a agregar una tercera columna que son las observaciones, que yo les mencioné que no es obligatorio para una pauta de cotejo poner observaciones. Sin embargo, siempre considero que son pertinentes porque si bien me permite poner sí o no, y eso me significa un puntaje y finalmente el puntaje me implica una nota, la observación me entrega información en torno al desarrollo del estudiante, tanto como para poder conversar con el estudiante, con el apoderado o poder tomar decisiones como docente. Las observaciones pueden ser interesantes, porque en definitiva quizás no logro observar el primer indicador y observo otra cosa, pero que me permite entender que quizás los estudiantes están en proceso de, ¿se entiende, no? No hay que poner nada acá, todo esto queda vacío. Lo único que deben completar, o la única tarea, es completar lo que está acá en la primera columna, los indicadores asociados a la actividad que van a crear. Chiquillos, ¿alguna pregunta, consulta antes de ir a trabajar? ¿Dudas? Parece que está claro. Parece que está claro, ¿cierto? Ya, chiquillos, entonces, tienen toda la libertad. Yo, cualquier cosa, por chat, a ver, ¿alguien más? Sí, profe, ¿cuántos indicadores deben ser o criterios o a criterio de uno? ¿Qué es lo que va a pasar? Es una buena pregunta, ¿ya? Que quizá a veces está asociado a poder obtener, qué sé yo, una buena calificación nomás en torno al producto que uno está haciendo, pero es una buena pregunta en la medida que no tiene como propósito solamente sacarse una buena nota en este taller. Es importante que usted siempre, si no maneja muy bien el objetivo que está leyendo, siempre vaya al propósito de la unidad. Todos los planes y programas, ¿cierto? Tienen dentro de la primera parte de la unidad, ¿ya? Tienen cierta leyenda o propósito que permite comprender mejor en qué consiste, ¿ya? Déjeme ir acá a la unidad número, déjeme ir al índice, que es más fácil, 105. Todos los resúmenes de unidad está el propósito. Miren lo que voy a decir. El propósito, en el caso del lenguaje, es solamente el propósito de las actitudes y las lecturas sugeridas. Pero en el caso de matemáticas, ciencia e historia, la cosa es más fácil, porque están contenidos previos, conocimientos nuevos, actitudes, habilidades y propósito. En el caso del lenguaje, hay mayor libertad, por eso no está. Pero si ustedes se dan cuenta, el propósito marca un referente curricular. Vale decir, algo esperado o los logros que se esperan dentro de esta unidad. Cuando usted seleccione finalmente el objetivo de aprendizaje, ¿ya? En este caso OA9, buscar información, por ejemplo, usted inmediatamente va a identificar qué indicadores son medibles de acuerdo a la actividad que usted va a crear. Por lo tanto, no hay un criterio ni hay un número. Pero sí lo que debo decir es lo siguiente. Uno, yo lo primero que debo hacer es seleccionar la cantidad de indicadores del plan de estudio. Pero si en este plan de estudio hay 5 indicadores, no quiere decir que van a ser 5 indicadores más. Si yo miro el ejemplo que les presenté hace poquito, si yo miro el ejemplo, vean acá, del indicador 1, yo puedo obtener varios indicadores que van a ir a parar a la tabla
perdón, a la pauta de cotejo. ¿Por qué? Porque algunos van a estar más asociados al contenido, otros al desarrollo de habilidades, otros al desarrollo actitudinal. Ustedes dirán, pero es que profesor, yo los voy a mezclar todo. Ojo con eso. Recuerde muy bien que en una pauta de cotejo existe solamente una condición de logro. De lo contrario, ¿por qué? Porque mide presencia y ausencia. En la escala de apreciación, ahí usted puede desarrollar más variables, porque permite, ¿cierto?, presencia y ausencia, pero también niveles intermedios, ¿vale? Por lo tanto, estos indicadores pueden ser más de uno. Supongamos que miren, yo aquí elegí los 3 indicadores que están en el programa de estudio, pero de los 3, si yo los miro y los asocio a la actividad que van a desarrollar, entiendo y pensando que son antes, durante y después, y que está asociado a contenido, habilidades y actitudes, quizás puedo hacer más de un subindicador, por así llamarlo, que son los indicadores que voy a medir y observar con mi pauta de cotejo. Por lo tanto, no hay un número, pero ojo, ¿qué vamos a medir nosotros más adelante cuando ustedes entreguen? Más adelante yo les voy a entregar la pauta, tenemos que consensuarla con la profesora, así que más adelante yo les voy a entregar la pauta que va a servir para evaluar el portafolio. Y en la pauta ustedes van a identificar claramente que debe existir coherencia entre los indicadores que seleccioné versus la actividad que estoy desarrollando. Si la actividad promueve indicadores que incluso no necesariamente están acá de forma explícita, pero que implican trabajo o implican un desarrollo de una tarea o una actitud, es evidente que lo debo consignar, aunque no estén explícito acá. Por ejemplo, yo puedo decir que si están expresando o comunicando ideas en un debate, en ningún momento sale quizá el tener respeto por el otro, pero yo lo puedo agregar y puedo decir, no cuida su tiempo, cuida el tiempo y no interviene o no descalifica al otro. Argumenta sin descalificar al otro. Y no porque me lo esté promoviendo el plan de estudio, es porque la actividad en sí misma, ¿cierto?, promueve que también se observen ese tipo de desempeño de los estudiantes, porque son fundamentales, miren lo que voy a decir, no fundamentales solamente para la vida, sino que para el éxito, ¿cierto?, y el normal funcionamiento de la tarea o de la actividad se debe cumplir. No me sirve un debate en donde nadie respete los tiempos o descalifica al otro. ¿Se entiende, no? Por lo tanto, a la pregunta, ¿cuántos indicadores pueden ser? No tengo la menor idea. Tienen que ver ustedes, porque ustedes tienen que elegir el OA, los indicadores, la tarea o la actividad evaluativa que van a desarrollar y comenzar a cruzar toda esa información y obtener los indicadores con los cuales van a trabajar. Por lo tanto, es evidente que yo por cantidad no voy a evaluar, pero sí por coherencia. ¿Qué significa esto? Si yo observo que la actividad promueve varias actitudes y ninguna es evaluada, es evidente que el trabajo está con un déficit. No sé qué opina usted, profesora Angelina. Sí, totalmente de acuerdo, porque tiene que existir coherencia, tiene que existir claridad en lo que van a evaluar, lo que conversábamos el otro día, que cualquier persona que vea los indicadores, no necesariamente experto, los entienda, los pueda aplicar. Y es importante. Y el esquema, la estructura que tú diste es la que nosotros ocupamos habitualmente para cualquier planificación con evaluación. Ya, pues, Así que entonces, está chiquillos, súper bien. súper bien. Entonces, si no hay más preguntas, se pueden desconectar y nos volvemos a conectar a las 4:30 para que ustedes presenten sus resultados. Ojo acá, distribúyanse las tareas. Distribúyanse las tareas. Un grupo hace una escala de apreciación, otro la pauta de cotejo. No se preocupen, incluso después se pueden mezclar. La idea es que en definitiva alcancen a hacer por lo menos algunos indicadores y nosotros poder retroalimentar ese avance. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más o cerramos? Bien, chicos, entonces cerramos acá la reunión de hoy y nos volvemos a encontrar hoy día a las 4:30 de la tarde, en Y una ya hora se envió más. el link, ya tienen el link. Ya, chiquillos, nos vemos porque el link Ok. está. Díganme chao por lo menos, pues chiquillos, no sean así. Ya, chao, chicos, nos vemos más Chao, rato. profe. Chao, Ya, Nos profe. nos vemos más ratito a Chao, las profe. 4:30. Profe. Chao, bien. chao. Chao, nos vemos más rato, Chao, que estén gracias. bien. Igual, gracias.
otro mensaje, pero ya hicimos, ya